fíjense, se encuentra situado en la parte media e inferior del cuello. Esta parte corresponde a la laringe. En la parte anterior y media del cuello. Se ubican de la laringe, vean bien en esta diapositiva. Bien. La laringe es esto. Esta semana ustedes han llevado faringe. Fíjense, esta es la faringe. Sinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Por lo tanto, fíjense, la laringe se encuentra por delante de la faringe. Por delante de la faringe. Buenos días. Buen día. Bien. Esto es una vista anterior. Fíjense. La laringe es todo esto. ¿Dónde se encuentra la laringe? La laringe se encuentra a nivel, fíjense, de la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. Cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. Fíjense, la laringe es llamado también órgano de la fonación. ¿Por qué órgano de la fonación? Porque el sonido laríngeo se emite cuando nosotros estamos expirando, en el momento de la expiración. Inspiración es inhalar, expiración es exhalar. Entonces, en el momento que estamos exhalando, ya estamos produciendo el sonido laríngeo. Sonido laríngeo en el momento de la exhalación. Ya, hay laringes grandes, hay laringes pequeñas. Las laringes grandes emiten sonido grave, o sea, sonido grueso. Y las laringes pequeñas, como en los niños y en las damas, el sonido es agudo, es bonito, es armonioso. Sin embargo, las laringes grandes emiten sonidos graves. Ya. Muy bien. A ver, las dimensiones de la laringe. No piensa esto, porque esto no tiene nada. En sentido vertical, 4,5 centímetros. En sentido vertical, 4 centímetros. En sentido horizontal o transversal, en este sentido. Ya. Y en sentido anterior-posterior, 3,5 centímetros. Dimensiones de la laringe. Ya. Ahora, la laringe presenta estructuralmente, presenta cartílagos, presenta articulaciones, presenta ligamentos, presenta músculos, y la laringe interiormente está tapizada por una mucosa. Es la mucosa laringe. A ver, cartílagos de la laringe. Les dije que la laringe presenta 11 cartílagos. De los 11 cartílagos,
tres cartílagos son impares. ¿Cuáles son los impares? Son cartílago cricoides. Es el cartílago tiroides. ¿Ya? Y luego el cartílago epiglótico no se ve porque está por detrás del cartílago tiroides. Y aquí está recubierta por la membrana tiroidea. Fíjense, los cartílagos medios. Ustedes se pueden tocar el cartílago tiroides y por debajo está el cartílago cricoides. Incluso ustedes se pueden tocar el cartílago epiglótico. Si introducen su dedo índice a la cavidad bucal hasta la parte posterior, van a tocar una eminencia, una lámina. Tocan y como está ricamente inervada por el nervio vago decimoparcraneal, ya van a sentir un reflejo nauseoso. ¿Sí? ¿Alguna vez han metido su dedo hasta la parte más posterior? Ya, es la epiglotis. Muy bien. Esos son los cartílagos impares, o sea, los cartílagos cricoides, tiroides y epiglóticos. Existen 4 pares de cartílagos pares y laterales. Vamos a ver. Vamos a ver los impares primero. Cartílago cricoides. El cartílago cricoides se encuentra en la parte inferior de la laringe. Crico viene del griego. Crico quiere decir anillo. Parece un anillo, ¿no? El cartílago cricoides, pero su parte más gruesa está hacia atrás. El cartílago cricoides presenta 2 porciones del cartílago cricoides. Esta, una parte anterior, es el arco cricoideo. El arco cricoideo. Y esta parte posterior es la placa cricoidea. Aquí están viendo de lado, o sea, la cara anterior. Fíjense, todo esto es el arco cricoideo. Con su cara anterior, fíjense, es convexa hacia adelante. La cara posterior está mirando hacia atrás, es cóncavo hacia atrás. Fíjense. Este es el borde superior del arco cricoideo y este es el borde inferior del arco cricoideo. El borde superior del arco cricoideo se continúa con el borde superior de la placa cricoidea. Esta es la placa cricoidea. Y el borde inferior, que es esto, se continúa con el borde inferior de la placa cricoidea. Lo más interesante del arco, que en la cara anterior, fíjese, casi a igual distancia del borde superior que del inferior, se encuentra esta superficie articular, ya es la carilla tiroidea del cartílago cricoides, porque se va a articular con esto. Porque esto está desarticulado, pero se ve así. Esto baja más y esto se va a articular con esto. Ya. Cartílago. Esta es el cartílago. ¿Qué cartílago creen que es esto? ¿Qué cartílago? Tiroides, correcto. Del griego también viene la palabra tiroides. Tiro quiere decir escudo. Tiro. Eirosforo. Esta es la cara. ¿Qué cara será del cartílago tiroides? Cara anterior, correcto. El cartílago tiroides, fíjense, parecería que estuviera formado por 2 láminas planas, fíjense, unidas por su borde anterior. ¿Ya? Fíjense. Entonces, esta parte media de la cara anterior del cartílago tiroides, fíjense, es vertical. Es vertical y saliente. Ustedes se pueden tocar, ¿no?
y recibe el nombre de manzana de Adán. Anótense, la angulación del cartílago tiroides, o sea, esto, que mira así, hacia atrás. ¿Cuánto es la angulación? Anótense. La angulación del cartílago tiroides es 90 grados en los varones y 120 grados en las damas, las mujeres. Fíjense, la angulación del cartílago tiroides. De ahí que en los varones, a simple vista se ve, ¿no? A veces de perfil se nota la angulación, la saliente del cartílago tiroides, porque es nomás, fíjense, es nomás así saliente, ¿no? 90 grados. Sin embargo, en la mujer es más redondeada, pues no se nota. Es bonito, pero no se redondea, pero los valores feos, ¿saben? Y a la mujer se van a notar 120 grados. Muy bien. ¿Qué cara creen que es esto? Cara posterior, correcto. La cara posterior. Aquí del cartílago cricoides y esto del cartílago tiroides. Fíjense, aquí se ve la placa cricoidea del cartílago cricoides. ¿Cómo es? Fíjense? Casi plana y en la parte media presenta una cresta. Fíjense, y aquí a los lados de la cresta, que está en la cara posterior de la placa cricoidea, se va a insertar uno de los músculos cricoaritenoideos posteriores. Bueno, eso después les voy a mostrar los músculos. Esto es la cara posterior, fíjense, del cartílago tiroides. Este es el borde superior del cartílago tiroides y este es el borde inferior. Estos son los bordes posterolaterales del cartílago tiroides. Fíjense, esta es una vista de atrás. De los bordes posterolaterales del cartílago tiroides, fíjense, parte una eminencia. Fíjense, son las astas mayores. Las astas mayores o astas superiores del cartílago tiroides. Y abajo igual emite otra prolongación, pero más pequeña. Estas son las astas menores o astas inferiores del cartílago tiroides. Tiroides, muy bien. El cartílago cricoides y el cartílago tiroides son de naturaleza hialina, son cartílagos hialinos. Otro cartílago impar. ¿Cuántos cartílagos impares presentan la laringe? 3, correcto. Cricoides, tiroides, y esto es el cartílago epiglótico. Tiene la forma de una hoja, fíjense. La parte superior es ampulosa y se va estrechando, la parte inferior ya es delgada. El cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico es un cartílago elástico. Es como el cartílago del pabellón de la oreja, fíjense, el cartílago del pabellón de la oreja. Ya, igual el cartílago epiglótico. Ya presenta una cara anterior que mira hacia adelante, es la cara posterior del cartílago epiglótico. Fíjense cómo es. Ya. ¿Cuál es la función importante de este cartílago? Porque la laringe es así, justo de este tamaño. Tiene un orificio superior y la parte inferior se comunica con la tráquea. Ya. Entonces, el cartílago
epiglótico. Epi quiere decir así, glótico. Ya. Fíjense, así está el cartílago epiglótico. Constantemente. ¿Por qué? Porque por la laringe pasa aire. Entra aire, sale aire, entra aire, sale aire. O sea, interviene en la respiración. Fíjense, la laringe. Ya. Ahora, como el cartílago epiglótico está hacia adelante y es un cartílago elástico, ya. La laringe por delante, ¿de qué estructura está? Han llevado esta semana. Por delante de la faringe, fíjense. Y cómo no, cuando pasa el bolo alimenticio hacia la faringe, y como esto está abierto, ya, entonces, ¿cómo es que no entra el bolo alimenticio a la laringe? Por este cartílago, por el cartílago epiglótico, que es elástico. Entonces, cuando está entrando el bolo alimenticio, en el momento de la deglución, automáticamente el cartílago epiglótico, fíjense, se flexiona y tapa el orificio superior de la laringe. Tapa. Entonces ya no entra el bolo alimenticio, ni restos de comida, nada. Entonces pasa tranquilamente a la faringe. Esa es la función del cartílago epiglótico. ¿Qué pasaría si entraría a la laringe un resto de comida? Un poquito. Ya, uno se atora, ¿no? Uno se atora. Por eso no hay que, cuando uno esté comiendo, sirviéndose un alimento, es mejor no hablar. Porque uno está comiendo, está hablando, se puede ingresar el resto de comida. No mucho, poquito, partículas. Y como interiormente la laringe está ricamente inervado por el nervio vago o neumogástrico, uno siente, la glotis se cierra, como poder pasa aire, oxígeno, sale anhídrido carbónico, y entonces esa persona puede, fíjense, atorarse y no respirar bien, incluso puede morir. Han debido escuchar ustedes, varias personas han fallecido, se han atragantado, ¿no?, a la laringe ante los restos de COVID y no podían respirar, y han fallecido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Les puede pasar a ustedes, a un amigo que le pasa, a una persona. Entonces, uno se pone hacia atrás, y los brazos lo levantan hacia arriba, ya, y el torso presiona hacia atrás. Ya. Al presionar va a salir aire, se va a abrir la glotis, y uno va a respirar y va a recuperar. Fíjense. Cartílago epiglótico. O sea, los cartílagos impares de la laringe son tres: cricoides, tiroides y epiglótico. ¿Cuántos cartílagos presenta la laringe? Correcto, ya hemos visto tres cartílagos, los más grandes. Ahora, ¿dónde se encuentran los cartílagos pequeñitos, que son 4 pares? 4 pares a cada lado, 8 más 3, 11. Fíjense, esta es una vista de adelante. Esto es el cartílago cricoides, arco cricoideo y la placa cricoidea. Este es el cartílago aritenoides. Aríteno, del griego, quiere decir vasija, tiene la forma de una vasija. ¿Sí o no? Miren, una vasija. Ya. En realidad, el cartílago es el cartílago aritenoides, tiene la forma de una vasija, una tinita. Ya.
y tiene, fíjense, también la forma de una pirámide triangular. Si es triangular, tiene tres caras. Es la cara antero-externa, mira hacia adelante y hacia afuera. Tiene una cara interna esta, que mira hacia adentro, al plano medio, o cara mediana. Y tiene una cara posterior, que aquí no se ve, está por detrás. Cara posterior o dorsal. Por lo tanto, el cartílago aritenoide es triangular, pirámide triangular. Tiene una base, que es esto, fíjense, y un vértice, el cartílago aritenoide. La base, fíjense, es cóncava, cóncava pero cilíndrica. Se va a articular, fíjense, con el cartílago cricoides, que aquí presenta una eminencia también en forma de cilindro. La base del cartílago aritenoides es esto. Fíjense. ¿Qué presenta? Fíjense. Como esto es la base, presenta la base del cartílago aritenoides es triangular. Tiene un ángulo anterior y dos ángulos posteriores. Fíjense, es el ángulo anterior, es el ángulo postero externo, es el ángulo postero interno del cartílago aritenoides. Lo más importante, en el ángulo anterior de la base del cartílago aritenoides, fíjense, parte una prolongación llamada apófisis vocal. Apófisis vocal. Es importante esta estructura. O sea, en el ángulo anterior de la base del cartílago aritenoides se encuentra la apófisis vocal. Y en el ángulo póstero externo, fíjense, póstero externo, se encuentra la apófisis muscular, que es esta. Ya, es importante la base y este es el vértice. Uno de los cartílagos pares y laterales, derecho y izquierdo. Otro cartílago pequeñito, fíjense, que se encuentra en el vértice del cartílago aritenoides. Son los cartílagos corniculados. Cartílagos corniculados o cartílagos de Santorini. Santorini es un gran anatomista. Ya, fíjense. Les estoy mostrando los cartílagos pares y laterales. Ya. Fíjense un corte. ¿Qué corte es el esto? ¿Transversal o sagital? Transversal es así. Todo esto es sagital, José. Es un corte sagital. Antero-posterior. Fíjense, ¿dónde se encuentran los cartílagos? A ver, pares, los pequeñitos. Este es el ligamento tiro-aritenoideo superior. Este ligamento tiro-aritenoideo inferior. Yeah. Esto es la laringe, es el cartílago epiglótico. Esto es hacia adelante y esto es hacia atrás. Fíjense, en el espesor del ligamento tiro-aritenoideo inferior, pero en la parte anterior se encuentra un cartílago pequeñito. Es el cartílago sesamoideo anterior. Como son dos derecho e izquierdo, se dice cartílagos sesamoideos anteriores. Fíjense, en el espesor. Bien. Ahora, esto es el repliegue ariteno-epiglótico. Y aquí en el repliegue ariteno-epiglótico, aquí, fíjense, se nota algo, se encuentran los cartílagos de Morgagni. Morgagni o de Wisner, fíjense. Cartílagos pares y laterales. Son 4 a cada lado. 4 más 4, 8. Y más 3 los impares,
11 cartílagos presenta la laringe. Por lo tanto, los cartílagos representan al esqueleto de la laringe, esqueleto cartilaginoso. Ahora, articulaciones. Articulaciones, porque les dije, fíjense, que la laringe presenta cartílago, articulaciones, ligamentos, músculos y revestidas interiormente por una mucosa. ¿Qué cartílago es este? Es vista lateral. Cartílago tiroides, es el cartílago tiroides y es el cartílago cricoides. Ya, tiro quiere decir escudo, crico quiere decir anillo. Muy bien, la articulación cricotiroidea, fíjense, este es el asta menor o asta inferior del cartílago tiroides. El vértice es planito, planito. Se va a articular con el cartílago cricoides. En la cara anterior del arco cricoideo del cartílago cricoides hay una superficie también planita. ¿Ya? Entonces es la articulación cricotiroidea. ¿Ya? Corresponde a una diartrosis. ¿Se acuerdan en generalidades que las articulaciones diartrósicas presentan poco o mucho movimiento? Diartrosis, bastante muy bien, pero de acuerdo a sus superficies articulares hay una articulación por encaje, es decir, condila, troclear, artrodia. Entonces, cuando las superficies articulares en las diartrosis son planas, corresponde a una articulación artrodia. Fíjense, la articulación del cartílago cricoides con el cartílago tiroides es una diartrosis, pero variedad artrodia, artrodia, no se olvide, artrodia. Esta es una vista de atrás. Esto es el cartílago cricoide, pero de atrás les dije más grueso, es la placa cricoidea. La placa cricoidea. Fíjense, estos son los cartílagos aritenoides en forma de vasija. Fíjense. ¿Y qué articulación será esta? Si es el cartílago cricoide, si es el cartílago aritenoides, ¿qué articulación será esta? Ya. Será el crico, articulación crico-aritenoidea. Pero ¿a qué tipo de articulación corresponde? Es una diartrosis. Ya, es una diartrosis. Pero corresponde a una variedad. A ver, ¿quién se acuerda? Cuando las diartrosis, una variedad, su superficie articular son en forma de cilindros, uno convexo y otro cóncavo. ¿Qué variedad es? A ver, ¿quién está volando? Trocoide, correcto. Trocoide. Fíjense, la articulación del cartílago cricoides con el cartílago aritenoides es una diartrosis. Variedad trocoide, no se olvide. ¿Por qué? Porque su superficie articular son en forma de cilindro, uno convexo y el otro cóncavo. Fíjense. Crico-aritenoidea. Ahora, ¿qué hay otro? ¿Qué cartílago es este en forma de cuernito? Corniculado, correcto, derecho, izquierdo. Este es el cartílago aritenoides. Entonces, una articulación ariteno-corniculado. Ariteno-corniculado. Ya. Pero, entre el cartílago corniculado y el cartílago aritenoides, fíjense,
aquí hay un ligamento. Entonces, esta es una articulación anfiartrosis. El cartílago aritenoides con el cartílago cornicular. Anfiartrosis. Muy bien. Ligamentos. Estructuralmente la laringe también presenta ligamentos. Ligamentos extrínsecos son aquellos ligamentos que vienen de las estructuras vecinas hasta la laringe. Ligamentos intrínsecos y ligamentos extrínsecos. Ligamentos extrínsecos. Aquellos ligamentos que vienen de las estructuras vecinas hasta la laringe. Extrínsecos. ¿Cuáles? Fíjense. Esto es el cartílago cricoide y estos son los anillos traqueales. Aquí hay un ligamento, fíjense. Cricotraqueal. Ligamento cricotraqueal. Cricotraqueal. Ligamento extrínseco. 8 ligamentos extrínsecos, fíjense. Este es el borde superior del cartílago tiroides. Aquí hay un ligamento membrana que va del borde superior del cartílago tiroides al borde póstero superior del cuerpo del hueso ioides. Incluso llega a las astas mayores, al borde interno. Fíjense, este es el ligamento de membrana tiroidea. Tiroidea. Fíjense, ligamentos extrínsecos, o sea, aquellos ligamentos que van o vienen desde las estructuras vecinas hasta la laringe. Ya van a disculpar porque esto está ondeado. Ahora se usa mucho, es la última, por la facilidad, porque para traer aquí el dato ya está. Ya. Se ubica. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué orden? La lengua, estas son las piezas del colegio. Ya, aquí tenemos, fíjense, 2 ligamentos, uno impar, que va de la lengua a la epiglotis. ¿Qué ligamento será esto? Gloso, es el epiglotis. Gloso epiglótico está al medio, gloso epiglótico medio. Ligamento gloso epiglótico medio. Ya. Aquí hay otros 2 ligamentos, fíjense. Los ligamentos gloso epiglóticos laterales. Gloso epiglóticos laterales. Muy bien. Les estoy mostrando los ligamentos extrínsecos, o sea, aquellos ligamentos que van de las estructuras vecinas hasta la laringe. Otro ligamento extrínseo es un corte sagital. Se ubica en este hueso ioides. Fíjense. Y aquí está partiendo un ligamento extrínseo. Ya.
ligamento será io, por eso es epiglote. Ese ligamento io epiglote. Hueso ioides a la cara anterior del cartílago epiglote. Io epiglote. Ahora los ligamentos intrínsecos, o sea, los que corresponden o se encuentran íntegramente en la laringe. Hay otro ligamento extrínseco que no está en faringoepiglótico. Faringoepiglótico es otro de los ligamentos extrínsecos que van de la pared lateral de la faringe. Se dan cuenta porque hemos llevado faringe al borde lateral del cartílago epiglótico. Faringoepiglótico. A ver, ligamentos intrínsecos son aquellos que se encuentran íntegramente en la laringe. Intrínsecos. ¿Cuáles tenemos? Esta misma. ¿Qué ligamento será esto? Que va del cartílago cricoides al cartílago tiroides. Correcto, ligamento cricotiroideo, fíjense. ¿De dónde a dónde va? Del borde superior del arco cricoideo del cartílago cricoides al borde inferior del cartílago tiroides. Cricotiroideo. Ligamento cricotiroideo. Cricotiroideo. Otro ligamento intrínseco. Ya. Aquí hay varios. Esto es una pista de atrás. Ya, de atrás. Pero con un corte vértico transversal. Ya, es el cartílago epiglótico, es el cartílago tiroides y aquí está el cricoides. Y fíjense, aquí hay un ligamento que va del borde lateral del cartílago epiglótico, fíjense, es el ligamento tiro aritenoideo superior. En la cara anteroexterna del cartílago epiglótico hay una fosita. Fosita hemisférica. Ahí se inserta este ligamento. Tiro aritenoideo superior. Tiro aritenoideo superior. Que va del ángulo entrante del cartílago tiroides a la fosita hemisférica del cartílago aritenoides. Ligamento tiro aritenoideo superior. Este ligamento tiro aritenoideo inferior. A ver, ligamentos intrínsecos. Tiro aritenoideo superior. Tiro aritenoideo inferior. Fíjense. Tiro aritenoideo superior, tiro aritenoideo inferior. Este es el ligamento aritenoepiglótico. 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 El aritenoepiglótico va del borde anterior del cartílago aritenoides al borde lateral del cartílago epiglótico. Por eso se llama aritenoepiglótico. Ya, muy bien. Otro ligamento intrínseco, fíjense. Esto es el cartílago epiglótico. Y es el ángulo entrante así del cartílago tiroides. Ya, este ligamento. Ya, tiro epiglótico. Ligamento tiro epiglótico.
tiro epiglótico. Ligamentos intrínsecos de la laringe. El último ligamento. Bien. Fíjense, este ligamento. ¿Qué ligamento será? Va de la parte media del borde superior de la placa cricoidea, del cartílago cricoides, fíjense, va un ligamento. Y un poco por encima de su parte media se divide en dos. Uno va al vértice del cartílago corniculado, digamos, en este caso izquierdo, y el otro va a ir al vértice del cartílago corniculado del lado derecho, fíjense. Entonces, es el ligamento, ¿qué ligamento? Cartílago cricoides, crico corniculado, correcto, ligamento crico corniculado. Crico corniculado. Ya. Muy bien. La función de los ligamentos extrínsecos y la función de los ligamentos intrínsecos es fijar la laringe. Los extrínsecos fijan la laringe con los órganos o estructuras vecinas. Y los ligamentos intrínsecos que hemos visto fijan las estructuras de la laringe. Ya, entre sí. Ligamentos intrínsecos. Muy bien. ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué creen que son? Está pintado de ojito. ¿Será ligamentos? Músculos. Músculos, correcto. Entonces la laringe presenta músculos, igual músculos extrínsecos que vienen de las estructuras vecinas a la laringe, y músculos intrínsecos. Estos son los músculos extrínsecos. ¿Se acuerdan? Han llevado en sección tiroideo. El músculo externo tiroideo. El tiroideo, ¿se acuerdan? Ya después el constrictor inferior de la laringe, ya se acuerdan. Se encuentra también como músculos extrínsecos que vienen, fíjense, de la pose estilo, el estilo faringe. El faringo está finito. Incluso la lengua, ¿cuántos músculos presenta? 17, correcto. Uno de los músculos llega a la laringe. ¿Cuál creo? El músculo lingual superior, correcto. Fíjense, llegan a la cara anterior del cartílago epiglótico. Como la epiglotis forma parte de la laringe, por lo tanto, el músculo lingual superior también es un músculo extrínseco de la laringe. Ya se dan cuenta entonces cuáles son los músculos extrínsecos. Bien, músculos intrínsecos, o sea, los músculos que se encuentran íntegramente en la laringe. ¿Cuál? Este músculo, fíjense, que va del cartílago cricoides. ¿De qué parte del cartílago cricoides? Del arco cricoideo al borde inferior del cartílago tiroides. ¿Qué músculo es este? Crico. Fíjense, va de la cara anterior externa, del arco cricoideo al borde inferior del cartílago tiroides. ¿Qué músculo es este? Cricotiroideo, correcto. Cricotiroideo. Este es un músculo tensor. O sea, los músculos se dividen en la laringe, se dividen en músculos tensores.
tensores de las cuerdas vocales. Otros, dilatadores. Dilatadores de la glotis. Y constrictores. Constrictores de la glotis. A ver, entre los músculos tensores, fíjense, tensores de las cuerdas vocales, el único es este, el cricotiroideo. Cricotiroideo. El músculo cricotiroideo se recibe también el nombre de músculo del canto. Por lo tanto, este músculo lo tienen bastante desarrollado los cantantes. Músculo del canto, porque tensa las cuerdas vocales. Ya, músculo del canto. ¿Se acuerdan? Este músculo tiene su propio nervio. Es la rama inferior del nervio laríngeo superior. ¿Se acuerdan del vago? El vago da un ramito colateral en el cuello. Es el nervio laríngeo superior. Pero el laríngeo superior se divide en dos ramitos. Unos ramitos que van a la laringe y el otro que baja. Ya. Y ese ramito que baja es el nervio laríngeo externo. Llega aquí al músculo del canto. ¿Cuál es el músculo del canto? El cricotiroideo. ¿Cuál es la función del músculo cricotiroideo? Tensar las cuerdas vocales. Fíjense, las cuerdas vocales los cantantes lo cuidan bastante. Bastante. Todos los días están haciendo gárgaras. Gárgaras para el manzanilla, ¿no? Ellos se cuidan bastante las cuerdas vocales. ¿Ya? Músculo del canto, el cricotiroideo. ¿Ya? Músculos dilatadores de la glotis. Dilatador de la glotis. Dilatador de la glotis. Ya. Pero para saber qué es la glotis, fíjense, esto es la glotis. Esto es una toma con el laringoscopio. Ya la persona ha abierto su boca bastante y ya con el laringoscopio se ha tomado esto. Fíjense, este es el cartílago epiglótico, o sea, la epiglotis. Ya. Estas prominencias están producidas por los cartílagos epiglóticos. Ya. Esta es la banda ventricular y este que está blanquito es las cuerdas vocales. Ya fíjense, y este espacio, el espacio que existe entre el borde libre, este borde de las cuerdas vocales, este espacio recibe el nombre de glotis. Glotis. Ya. Ahora, el único músculo, el músculo dilatador de la glotis es el músculo, a ver, ustedes lo van a identificar. Ahí está. Miren, este es el músculo, fíjense, que va de la cara posterior de la placa cricoidea a la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Ya, pero como está hacia atrás, ¿qué músculo será este? Correcto. Crico, que va del cartílago cricoides, más exactamente de la cara posterior de la placa cricoidea del cartílago aritenoides. Fíjense las figuras, hacia arriba y hacia afuera, y van a la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Por lo tanto, este es el músculo, ¿qué músculo han dicho? Cricoaritenoideo, como está por detrás, cricoaritenoideo posterior, el único. Cricoaritenoideo posterior. Fíjense, el único. Este es
es dilatador de la glotis. Como más o menos a este nivel se encuentran las apófisis musculares, al contraerse, fíjense, las apófisis vocales se dirigen hacia adentro, mejor dicho, las apófisis musculares y las apófisis vocales hacia afuera. Por lo tanto, es dilatador de la glotis. Los cricoaritenoideos posteriores, que son un par, uno derecho y otro izquierdo, nada más, un par. Ahora los músculos constrictores de la glotis, o sea, los que cierran la glotis, ¿cuáles son? Mira, esto. Nos gusta, ¿verdad? El músculo cricoaritenoideo posterior, tanto derecho como izquierdo, su función al contraer es dilata o contrae la glotis. Dilatador, el único dilatador. Correcto. Ahora los constrictores, fíjense. Estas fibras, ¿se notan estas fibras? Transversales, que van de la cara posterior del cartílago aritenoides a la cara posterior del otro cartílago aritenoides. Por eso se llama también músculo interaritenoideo. El músculo interaritenoideo o aritenoideo transverso, es otro músculo constrictor de la glotis. Otro músculo constrictor el aritenoideo oblicuo. Aritenoideo oblicuo. Va de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, cruza así diagonalmente la cara posterior del aritenoideo transverso, fíjense, y va hasta el vértice del otro cartílago aritenoides. Por eso se llama aritenoideo oblicuo. Aritenoideo oblicuo. Está por detrás del aritenoideo transverso. Estos dos músculos son constrictores de la glotis. Fíjense. Otro músculo constrictor de la glotis. Otros músculos. El tiro aritenoideo superior, fíjense, va del ángulo entrante. Este cartílago tiroides es el ángulo entrante. Va del ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Tiro aritenoideo superior. Esto es el músculo tiro aritenoideo, fíjense, inferior. Inferior, está por debajo del superior. Tiro aritenoideo inferior. El tiro aritenoideo inferior va del ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis vocal del cartílago aritenoides. A ver, ustedes van a este músculo que va del borde superior del cartílago cricoides a la apófisis muscular del cartílago aritenoides, pero a la cara anteroexterna de la apófisis muscular. Fíjense, del cartílago aritenoides a la apófisis muscular. Fíjense, este es el músculo que va de la cara, no, del borde superior del cartílago cricoides a la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Del cricoides al aritenoides. ¿Qué músculo será? Crico, correcto. Aritenoideo, como son dos a los lados, cricoaritenoideo lateral. Es otro músculo constrictor de la glotis. Fíjense. Ya.
los constrictores. Constrictores de la glotis. Los constrictores cierran la glotis. Y los dilatadores abren la glotis. Ya. Fíjense, dense cuenta, esta es la laringe, este es el cartílago epiglono. Ya estos son los anillos traqueales. Ya, aquí más o menos se encuentra el cartílago cricoides. Es un corte vértico transversal. Vértico transversal. Ya. Para ver interiormente la laringe está tapizada por una mucosa. Fíjense, por una mucosa. Ya, y en la parte media, fíjense, presenta dos repliegues interiormente a la laringe. Una superior, que es esta, recibe el nombre de banda ventricular. Banda ventricular. Ya, y esta es la apófisis, mejor dicho, esta es la cuerda vocal. Banda ventricular y la cuerda vocal. Antiguamente se llamaba esta cuerda vocal verdadera, esta es la cuerda vocal falsa. Muy bien. Fíjense, la cuerda vocal falsa, o cuerda vocal, se llama la banda ventricular esta. Si se fijan, es así. Tiene una cara que mira hacia adentro. Fíjense, y hacia así, fíjense, mira hacia adentro y hacia así, y esta cara que mira hacia abajo y hacia afuera, dos caras. Tiene un borde libre y un borde adherente. El borde libre es interno y el borde adherente está unida a la pared de la laringe. Fíjense, la banda ventricular. Ahora, esta es la cuerda vocal. O sea, el repliegue inferior se llama cuerda vocal verdadera. La banda ventricular se llama cuerda vocal falsa. Fíjense, la cuerda vocal verdadera, o cuerda vocal nada más, fíjense, tiene la forma de una pirámide, tres caras. Esta es la cara superior, horizontal. La cara externa es adherente, se adhiere a la pared interna de la laringe. Y esta cara es libre, mira hacia abajo y hacia adentro. Fíjense, o sea, es la cara ínfero interna. Muy bien. Ahora, interiormente, ambas cuerdas vocales, la falsa y la verdadera, o la banda ventricular y la cuerda vocal, delimitan este espacio llamado ventrículo de la laringe. Y las cuerdas vocales, tanto falsa como verdadera, o la banda ventricular y la cuerda vocal, dividen interiormente la laringe, fíjense, en tres pisos. Este es el piso superior, piso medio y piso inferior. El piso superior se llama también vestíbulo de la laringe. El piso medio es esto. Ya, está en relación con los ventrículos de la laringe. Y el piso inferior, que está por debajo de la cuerda vocal verdadera, se llama porción infraglótica. Es la porción infraglótica o piso infraglótica de la laringe. Piso superior, piso medio, piso inferior. Fíjense. Interiormente. Aquí se van a dar cuenta. Esta es la banda ventricular. La banda ventricular. Fíjense, se extiende desde el ángulo entrante del cartílago tiroides,
llega hasta el cartílago aritenoides, hasta la cara anteroexterna del cartílago aritenoides, la banda ventral. Y esta es la cuerda vocal, o sea, la cuerda vocal verdadera. La cuerda vocal va del ángulo entrante del cartílago tiroides a la pos vocal del cartílago aritenoides. Fíjense, la cuerda vocal es el borde libre de la cuerda vocal y delimita este espacio. Este espacio, ¿qué nombre recibe? Glotis. Correcto, no tienen que olvidar, es la glotis. La glotis se divide en dos partes. Como aquí se encuentran los cartílagos aritenoides, más exactamente las apóstoles vocales, ¿ya? Fíjense, la glotis, que es todo esto, se divide en dos partes. Una anterior, que es esto, es la glotis membranosa. Glotis membranosa o vocal también se llama. Y esta parte es la glotis cartilaginosa, porque está entre las apófisis vocales del cartílago aritenoides. Esta es la glotis cartilaginosa. Fíjense, por aquí va a pasar aire, va a entrar aire y va a salir aire. Bien. ¿En qué momento se produce el sonido laríngeo? Cuando estamos metiendo aire a los pulmones o cuando está saliendo el aire. Cuando está saliendo, correcto, en el momento de la expiración. O sea, en las respiraciones, ¿se acuerdan? Inhalen, estamos metiendo aire a los pulmones. Exhalen, estamos botando aire. Entonces, en el momento de la exhalación, se produce el sonido laríngeo. Por eso, a la laringe se lo conoce también con el nombre de órgano de la fonación. Órgano de la fonación. Solamente sale el sonido, pero ¿cómo se forma la voz? O sea, la palabra, por la articulación, ¿no? Por la articulación. Con la lengua y la bóveda palatina se forma ya el lenguaje articular. Ustedes saben qué nervio es mover a la lengua, el nervio. ¿Qué nervio pone en movimiento a la lengua? El hipogloso mayor, por medio de sus 17 músculos. Entonces, la laringe solamente produce el sonido laringe, ¿ya? Y en la boca, ya, gracias a la lengua y a las paredes de la cavidad bucal, y también intervienen las fosas nasales, se produce ya el lenguaje articular. Lenguaje articular. Les estaba diciendo al principio que puede entrar por un accidente una partícula de comida, un resto alimenticio. Cuando estamos sirviéndonos algo, estamos jugando, estamos hablando. Yo varias veces me ha tocado. Varias veces me ha tocado. Y es desesperante, es desesperante. O sea, uno ya no puede respirar, le falta aire. Entonces, ¿alguna vez han escuchado a esas personas? Así están. Ese sonido se llama estridor laríngeo. Estridor. ¿Alguna vez han escuchado ese estridor? Cuando les falta aire. Ahora que estaba de moda el coronavirus, como esas personas no podían respirar, y tenían un estridor. Sí, han de escuchar. Tantas personas han muerto, parientes. En mi familia, por ejemplo, de mi esposa, sus parientes casi todos han muerto en el Beni.
casi todos sus hermanos, uno no está vivo. Y es feo el esterolario cuando se está cerrando la glotis, se cierra la glotis y el aire está pasando. Aquí, por ejemplo, está abierto, cerrada la glotis. Abierto, aquí está cerrada. Ya, por aquí el aire está entrando apenas. Y ahí se produce el estridor laríngeo. Y el estridor laríngeo se conoce como el nombre de Wellhub. El estridor laríngeo. Entonces, fíjense, un accidente, una partícula de comida entra a la laringe, porque les dije, ¿no? El cartílago epiglótico cierra la parte superior de la laringe cuando está pasando el bolo alimenticio. Entre el cartílago epiglótico cierra la parte superior, entre el bolo alimenticio tranquilamente va a entrar al esófago. La laringe está por delante o por detrás de la faringe. Por delante, correcto. Ya, fíjense, esto de fíjense. Ahora sí entraría por accidente una partícula nada más. Ya automáticamente la glotis se cierra. La glotis es este espacio que está entre los bordes libres de las cuerdas vocales, fíjense. Se cierra. Entonces, ya el aire ya no entra normalmente. Y se produce ese estridor, ese sonidito que han debido escuchar, que no quieren decir. Sí, a mí me ha ocurrido. Es una anécdota que en el Hospital General vendía una señora unas hamburguesas ricas, bien, íbamos siempre con los colegas y estábamos chacoteando, gozando. Y a mí me gusta gozar. Y ahí hablando, y se me ha echado un pedacito de cebolla, mínimo de ser. Ya no se me hizo mi glotis, ya no podía respirar. El doctor Márquez, no sé si lo conoce, él se da cuenta y ¿qué pasa? Me ha pasado de atrás, los brazos arriba y así, porque se abre la glotis. Y yo veía, y hasta ya me faltaba ya aire. Y he visto una cosa, como una luz, parece que fue encuentro es verdad, como una luz que se estaba apagando. Y luego ya otra vez he visto ya a mis amigos, todo ya normal, pero ha sido un susto grande. Eso, el estridor laríngeo llamarlo también huelga. O sea, si tienen ese problema en alguna persona, hagan eso. Las levantan los brazos hacia arriba, la persona que baila se pone atrás y empieza el tórax a comprimir hacia así. Sale la glotis y va a entrar aire. Es más peor el momento de desesperación también. Momentos de es desesperantes. ¿Y cómo serán los que han subido coronavirus? Que les falte aire. Es desesperante. ¿Cómo sufrirán? Ponerse en su lugar de ellos es grave. Y ya. Muy bien, laringe creo que está. Bueno, a ver qué tenemos aquí. A ver, ¿se acuerdan de esta glándula? ¿Han visto esta glándula? ¿Qué glándula creen que es? Correcto, es la glándula tiroides, que se encuentra también en la parte anterior, pero inferior del cuello. Fíjense, la glándula tiroides es una glándula de secreción interna, no es como las glándulas salivales. Las glándulas salivales, ¿qué tipo de glándulas son? De acuerdo
a su función. Bien. Las glándulas salivales son glándulas de secreción externa, ¿se acuerdan? Porque su producto de elaboración es la saliva y esta es la cavidad bucal. Ahora, esta glándula, las glándulas tiroides, paratiroides, timo, son glándulas de secreción interna. ¿Por qué? Porque su contenido van a vertir ya al torrente sanguíneo, pues se llaman glándulas de secreción interna. Es la glándula tiroides, fíjense. Ya. La glándula tiroides, fíjense, presenta dos lóbulos, lóbulo lateral derecho, lóbulo lateral izquierdo, unidos por esto, por el istmo. Estos son los cuerpos, es la glándula tiroides, estos son sus lóbulos laterales o cuerpo. Ya. Fíjense qué forma tiene. Ya. De una pirámide triangular. ¿Qué cara será esto? Mira hacia adelante y un poco hacia afuera. Antero externo, correcto. Antero externo. De cada lóbulo lateral, es el istmo. Ya. Ahora tiene una cara que mira hacia adentro. ¿Qué cara será? No, directamente hacia adentro. Cara interna o cara medial, correcto. Y otra cara que mira hacia atrás completamente. Aquí no se nota, pero se va a imaginar qué cara será. Cara posterior. O sea, cada lóbulo lateral de la glándula tiroides presenta una cara anteroexterna, una cara interna y una cara posterior. Ya. Ahora, ¿de dónde a dónde se extiende esta glándula? De secreción interna. Ya. Se extiende, fíjense, hasta la parte media. A veces un poco por debajo del borde posterior del cartílago tiroides, hasta ahí se extiende, por así. Y por abajo llega, fíjense, casi al orificio de entrada del tórax, esta parte. Ya. Más exactamente a la parte inferior está a 1 o 2 centímetros del esternón, aquí no son. Fíjense, la glándula tiroides es de color rojizo, pardo rojizo. Fíjense, tiene así la ondulación, como está aquí. Eso van a ver ustedes, van a sacar cadáver y van a ver, se ve en el cadáver, la glándula tiroides. ¿Cuál es la función de la glándula tiroides? ¿Qué hormona creen que elabora? La tiroxina. La tiroxina. Fíjense, su producto de elaboración. ¿Y para qué sirve la tiroxina? Para el metabolismo de las células de todo el cuerpo, fíjense. La tiroxina se elabora gracias al yodo que existe más en la, ¿dónde hay? En las sales. Ya, fíjense. Glándula de secreción interna. La glándula tiroides pesa 30 gramos, coloración pardo rojiza, presenta 2 lóbulos unidos por una parte media llamada istmo. Su producto de elaboración es la tiroxina. Muy bien. A ver. Esto para que sepa. Las glándulas son de 2 tipos. Esta glándula. Pero se nota. A ver, es una toma anterior o posterior. A ver, ¿quién se la cuenta? Fíjense, estas son las glándulas tiroides. Son los lóbulos laterales. Posterior, correcto. Ahora, las glándulas paratiroides son, fíjense, son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Glándula paratiroides. Para que se sepa
en este caso están casi pegaditas a la cara. Fíjense, esto es la cara posterior de la glándula tiroides. Ya tiene bordes, borde postero, externo, este es el borde postero interno del lóbulo lateral de la glándula tiroides. ¿Dónde se encuentran las paratiroides? En el borde postero interno, fíjense. Son dos, superior y interno. Ya. Las glándulas paratiroides superiores se encuentran ¿dónde? En el borde postero interno, ya, de la glándula tiroides, de los lóbulos laterales, tanto derecho como izquierdo. Las superiores, que son dos, izquierdo y derecho, las inferiores, se encuentran en el borde postero interno. Ya, exactamente donde, a nivel del cartílago cricoides, los superiores. Y los inferiores se encuentran a nivel del primer o segundo anillo traqueal. Ahora, las glándulas paratiroides tienen que elaboran una hormona. Es la fíjense. ¿Y para qué sirve el aparato hormona que elaboran estas glándulas paratiroideas? Va a regular la cantidad de calcio y fósforo. La cantidad de calcio y fósforo que tiene que existir en el organismo. Las relaciones 10/5, 10 miligramos, fíjense, y 5 miligramos por decilitro de sangre. O sea, la aparato-hormona regula la cantidad de calcio y fósforo que tiene que existir en el organismo. Fíjense, las glándulas paratiroides. A ver, 8 de las glándulas. Esta glándula el timo, fíjense, es un órgano que está solamente hay en los niños, en los recién nacidos. Yo una sola vez he visto, hemos trabajado con un estudiante, no era ayudante, pero le gustaba bastante la anatomía. ¿Y qué hacemos? Yo puedo conseguir un feto, me decía, pero ¿de cómo? Yo trabajo al frente. Ah, bien, trae un feto. Ya hemos trabajado. Timo, pequeñito, ya más o menos 5 centímetros más o menos de longitud y delgadito, ya 1,5 centímetros, 2 centímetros de ancho. Son dos, ¿no? Dos derecho y izquierdo. Está en la parte media del timo. ¿Cuál es la función del timo? El timo, les dije que solamente hay en los recién nacidos. Crece hasta los 3 años el timo. ¿Ya? Muchos dicen que es el timo un órgano linfoideo. Sí, regula
los niños, especialmente la vitamina A. Pero el timo, fíjense, todavía sigue en investigación, fíjense cuántos años sigue en investigación. De lo que he investigado personalmente, no investigación personal, sino leyendo libros, así. El timo tiene su importancia. Crece hasta los 3 años y a partir de los 3 años sufre una degeneración, va desapareciendo poco a poco. Y a los 25 años ya, hasta los 25 años, ¿me entiendes? El timo. Luego ya no hay, en cada vez disecamos, timo, ¿no? Difícil, no hay timo. Vestigios nomás, así, no hay. Pero les dije así, investigando, leyendo, tampoco me estoy inventando. El timo interviene en el, muchos se van a ruborizar, pero anatomía, ¿cómo se estudia el cuerpo humano? ¿Con ropa o desnudo? ¿Con ropa? De hecho, el cuerpo desnudo no tienen por qué ruborizarse. Ahora, el timo, fíjense ustedes pensando, en el recién nacido el timo está casi completo, hasta los 3 años crece. Después entra en degeneración, va desapareciendo, hasta los 25 años. El timo, así, de acuerdo a mi investigación, pero no personal, leyendo los libros, el timo está en relación con la glándula pineal. La glándula pineal está en el cerebro. ¿Ya? Y ¿saben con qué está en relación? Con el líbido. ¿Saben qué es el líbido, no? Tanto en las mujeres como en los hombres. Esto no es, digamos, cuidado que lo tomen mal. Es a medida, fíjense, a los 3 años el timo está bastante desarrollado, su tope, luego va desapareciendo, 5 años, 10 años, ya va desapareciendo. Ya es como una barrera al límite. ¿Entienden lo que está hablando? ¿No? A los 25 años desaparece, entonces ya es como si hubieran abierto esa barrera ya para que el timo controle, ya les voy a decir. Viendo así y investigando, controla el líquido. Pues les digo, un niño, por ejemplo, un niño de 4, 5, 6, 7, ¿qué? Pues nada de libro, no es malicioso, nada cero, tranquilo, 10 años. Ya 13 años, 14 ya va despertando porque el timo va desapareciendo. 20 años ya, 25 años ya. No les cuento más, pero es así. Y está en relación con la glándula pineal. Vayan investigando, a ver, van a ir sacando su propia conclusión. Bueno, pero muchos dicen que el timo actúa como un órgano linfoideo, una defensa. Muy bien, hemos acabado. No se olviden del vestidor laríngeo. El vestidor laríngeo. Les dije, ¿no? Ese sonido que se produce en las glotis. ¿Ya? ¿Por falta de qué? Aire, ¿no? Pero no estamos metiendo aire. El sonido laríngeo se produce en el momento de inhalación o en la exhalación. Correcto, muy bien. Ya. Vamos a acabarlo.